Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este momento del tiempo y el espacio donde solo estaremos tú y yo, descubriendo nuevas formas de vernos, de conocernos y de entendernos. Quiero darte las gracias por haberte tomado un tiempo para ti y por ese deseo de evolución que te ha traído hasta acá. Deseo de todo corazón que este pequeño video te pueda ayudar a estar un pasito más cerca de integrar todo tu ser. Como habrás notado, en este video hablo de la evolución del alma a través del ego. Muchas veces escuchamos que al ego hay que combatirlo, que hay que desintegrarlo, que hay que hacerlo desaparecer. Yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que el ego, si le damos el lugar que le corresponde, solo puede ser un aliado en nuestro camino evolutivo. No hay que combatirlo. Si lo escuchamos y le prestamos atención, él nos puede guiar a descubrir las creencias, implantes, paradigmas, todas esas cosas que están ahí y están impidiendo que pueda acceder a mi ser y vivir desde ahí. Para esto, para poder utilizar al ego como un aliado, primero tenemos que entender cómo y por qué se forma el ego o la personalidad. Y esa es la idea de este video. Primero me gustaría iniciar con una frase que cuando la leí me impactó porque resume a la perfección lo que yo pienso. Sin espiritualidad, la psicología no nos puede liberar ni conducir a verdades más profundas acerca de nosotros mismos. Y sin la psicología, la espiritualidad puede llevarnos a la grandiosidad, a la ilusión engañosa y al intento de huir de la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro ser humano tiene que seguir existiendo, va a seguir existiendo. No se trata de elegir a nuestro ser espiritual sobre nuestro ser humano. Y para poder acceder a esa espiritualidad, primero necesitamos entender al humano. Tenemos que integrar nuestro ser superior a nuestro ser humano. No vamos a dejar de ser humanos. Se trata de transformarnos de nuestra versión actual de humano al humano galáctico o humano luz. Empecemos entonces por qué o quiénes somos y de dónde venimos. Nuestra historia comienza con el creador de todo, absoluto e inmaterial. En sí mismo, este creador contiene todas las posibilidades, pero para poder manifestar esas posibilidades necesitaba de la materia. Así que creó una réplica suya, un igual suyo, pero en la materia. A partir de ahí surge la mónada, que es la unidad originaria, la unidad sustancial y estructural del ser, que por lo tanto es universal, pero que al mismo tiempo es cada una de las cosas, es su espíritu mínimo y particular. Esta alma original se fractaliza y se comienzan a originar entonces los distintos seres que habitan todas las dimensiones existentes. Esta acción, esta misma acción, comienza a suceder con cada uno de los fractales originales que a su vez se vuelven a fractalizar y así sucesivamente, descendiendo cada vez un nivel dimensional y también descienden a nivel vibracional. Al llegar a la quinta dimensión, se alcanzó el nivel vibracional más bajo posible sin desconectar totalmente del creador o de la mónada original. A partir de ahí, los que decidimos seguir experimentando en las dimensiones inferiores, fuimos enteramente desconectados de la fuente de conocimiento y espiritualidad, tal como era parte del plan. En el medio pasaron muchas cosas, que ya veremos más adelante, pero lo importante ahora es que entendamos esto. En el momento en el que desde la tercera dimensión
reconectemos con la quinta, vamos a volver a estar conectados a la totalidad. Y a partir de ahí vamos a continuar con nuestra evolución y ascensión hasta fundirnos nuevamente en la mónada original. Ahora bien, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el ser humano? Como para tener claros estos conceptos y hablar de lo mismo, vamos a explicar justamente estos tres conceptos. Si el espíritu fuera agua, tratemos de hacernos esta imagen en la mente. Si el espíritu fuera el agua, el alma sería un determinado lago o río. Y la personalidad o el ego sería las olas sobre la superficie de ese lago o de ese río, o trozos de hielo, ¿por qué no?, en el río. Hablemos de lo que es el espíritu. El espíritu es la parte del creador de todo que tenemos en nosotros. Es la chispa divina que está presente en cada uno de nosotros y es conciencia pura. Esta chispa divina está al unísono con Dios y con todo lo demás. Y es así como se incorpora a la unidad universal. Todos somos uno porque nuestra chispa divina viene desde el mismo punto de origen. El alma, por su parte, es una de las proyecciones de un aspecto del espíritu. Y es quien baja su vibración hasta esta estructura de creación, hasta la tercera dimensión, para experimentar la vida en la materia. Y para eso necesita un cuerpo físico. El alma va a ser quien recoja todas las experiencias vividas y los aprendizajes que hemos tenido encarnación tras encarnación. Como individuación, el alma es una estructura en la que habitamos 7 niveles distintos dentro de esta estructura de creación que tiene 7 niveles. Nuestra conciencia de la personalidad humana reside en el nivel del tercer plano de la estructura de 7. Cada nivel tiene cualidades distintivas y trabajamos con su energía para ganar maestría. En cada uno de estos 7 niveles hay cuerpos y vivimos una vida. Esa estructura se replica en nuestro cuerpo a través de los chakras. Nosotros, seres humanos, somos el tercer aspecto del cuerpo álmico. Existen otros 6 aspectos o niveles con cuerpos y vidas, y entre los 7 conformamos el mismo ser álmico. Ahora hablemos del cuerpo. El ser humano, en cuerpo físico, contiene 3 elementos o partes con 4 cuerpos que se forman más un quinto. Primero tenemos el yo superior. El yo superior es la porción de la conciencia que está despierta y está deseosa de moverse a un estado de conciencia ascendida y corresponde al cuerpo espiritual. Después tenemos el yo medio, que es la porción involucrada con la personalidad propiamente dicha y el ego. Es el yo con el que la mayoría de nosotros nos identificamos cuando decimos yo. Se genera cuando nos desconectamos e involucra al cuerpo emocional y el mental. Por último tenemos el yo inferior. El yo inferior es la porción más involucrada con la existencia corporal y física. Se corresponde con el cuerpo físico y el vital energético, o sea, el aura, lo que forma el aura. Aquí es donde se produce el registro corporal de la experiencia
en la célula y el ADN. La construcción de los 4 cuerpos, medio e inferior, el físico, vital, energético, el mental y el emocional, se fue dando a través del paso por los diferentes reinos de la Tierra: mineral, vegetal, animal y humano. Y todo esto quedó registrado en nuestra alma. Para aquellos que les interese conocer bien en detalle este tema, pueden buscar en internet libros, El hilo de Ariadna, así se conoce este proceso y es sumamente interesante para aquellos que quieran ahondar en este tema. Volviendo al tema de este videito, es simplemente para que entendamos de dónde venimos. En cada reino vivimos 7 vueltas de 26.000 años cada una. Y recién ahí pasamos al reino siguiente. Cada vida se registra en la rejilla cristalina de la Tierra y todas se registran directamente en el ADN. Cada vez que volvemos, se activan. En el reino mineral, el primer reino, el alma tuvo que aprender a envasarse y confluir con el cuerpo más denso. Aquí es donde se comienza a construir la estructura del cuerpo físico y se genera el chakra raíz. En el reino vegetal, el alma aprende a construir otros 2 cuerpos, el físico y el vital energético, algo que tiene todo el reino vegetal. Y se genera el chakra base. En el reino animal, pasamos por todos los ámbitos: agua, aire y tierra. Aquí se genera el sistema endocrino, correspondiente a las hormonas, y se genera en el cuerpo emocional y el chakra del plexo solar. En el reino humano se incorpora el chakra corazón, que unifica los 3 cuerpos inferiores y los 3 superiores, y se genera el cuerpo mental, representado por la inteligencia. Ya cumplimos la última vuelta de 26.000 años. Ahora nos toca a nosotros transformar el cuerpo mental en consciencial para entender la evolución en la Tierra y, cuánticamente, al cosmos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza e intención del vehículo humano como diseño del cuerpo humano? Su intención original es servir como vehículo físico para el desarrollo de nuevos seres creadores, autónomos y autoconscientes. Alojar seres espirituales ocupando un medio único entre la materia física sólida de los planetas y la no fisicalidad del espíritu. El vehículo humano fue pensado como una interfase entre la espiritualidad y la materia. Vamos a pasar ahora a ver cómo se construye el ego en ese momento de desconexión. Anteriormente mencionamos que cuando pasamos de la quinta D a la tercera dimensión, se produce una desconexión de la fuente universal. Ahora justamente lo que vamos a ver es cómo se va produciendo esa desconexión y se va formando el ego y cuáles son sus consecuencias en nosotros. Cuando nosotros nacemos en tercera dimensión, hay una pérdida de contacto con la naturaleza esencial que lleva al desarrollo de una estructura del ego. ¿A qué le llamamos naturaleza esencial? La naturaleza esencial es aquello que somos cuando estamos libres de la experiencia del pasado. Es nuestra naturaleza innata y un estado de conciencia que no está condicionado. El proceso de perder el contacto con esta naturaleza esencial es universal. Todos los que desarrollan un ego tienen que pasar por eso. Por eso, justamente, necesitamos confrontarnos con nosotros mismos para reconectar
con nuestra naturaleza esencial. El principio básico que inicia el desarrollo del ego es la pérdida del contacto con nuestra naturaleza verdadera. En el trabajo espiritual, a menudo se hace referencia a esta pérdida como quedarse dormido, entrando en un estado de ignorancia y oscuridad. El proceso de perder el contacto con lo innato y lo no condicionado se produce de forma gradual durante los primeros años de vida. Y generalmente al llegar a los 4 años, la percepción de nuestra verdadera naturaleza ya se ha perdido casi por completo. Esta pérdida de conciencia de nuestra naturaleza es la que inicia el desarrollo del armazón que constituye la estructura del ego. Hay una serie de factores, 3 para ser exactos, que conducen justamente a esta pérdida de contacto con la esencia. Una de las características de nuestra conciencia como recién nacidos es que se trata de una matriz no diferenciada, en la cual en nuestra conciencia no existe ningún tipo de discriminación entre lo interno y lo externo, o entre el yo y los otros. A través de las experiencias repetidas de, por ejemplo, ser tocado por la persona que actúa como madre, el conjunto de sensaciones de la periferia del cuerpo se junta como una sensación de los límites del cuerpo. Todos los seres humanos, sus cuerpos, están separados de los cuerpos de los otros seres humanos. Y por eso, el contacto repetido del entorno con nuestra piel nos lleva a una sensación preliminar de ser una entidad separada y distinta. Esta sensación de separación constituye otra creencia fundamental y característica de la estructura del ego. Al identificarnos con nuestros cuerpos y por lo tanto con nuestra separación, llegamos a experimentarnos como independientes unos de otros y por ende desconectados y apartados del resto de la realidad. Esta identificación con el cuerpo y en consecuencia con el hecho de que su diferencia define quiénes y qué somos, nos desconecta de la conciencia de nuestra niñez temprana, en la cual todo se experimentaba como la totalidad. En los momentos en que logramos suspender esta presuposición de nuestra separación inherente, lo que vemos es que nuestra naturaleza elemental y la naturaleza de todo lo que existe son la misma cosa. El segundo momento que se produce esta desconexión, digamos, el segundo momento que está involucrado en el proceso de desconexión, tiene que ver con las inconveniencias en el entorno del niño, del bebé, y la pérdida de confianza. ¿A qué le llamamos inconveniencia? Le llamamos inconveniencia a cualquier falta de sensibilidad y de respuesta ante las necesidades del pequeño por parte del entorno, en especial de la persona que actúa como madre. Como los niños no pueden comunicar verbalmente sus necesidades, esta falta de sensibilidad es para la mayoría inevitable. La mamá solo puede suponer que el niño tiene hambre, que le duele la panza o que se hizo caca. El sufrimiento, que en principio es físico, hace que el niño reaccione en un intento por aliviarlo.
Y entonces el niño entra en alerta roja para intentar protegerse del dolor y eliminar su causa. Esta reacción lo desconecta de su estado de totalidad, en el cual su conciencia está totalmente unificada con la esencia. Cuando el dolor aparece, el niño se desconecta. Cuando el dolor desaparece, la conciencia del niño vuelve a fundirse en la no diferenciación. Esto causa que, incluso cuando no hay traumas serios, el entorno comienza a ser registrado por los seres humanos como algo más o menos inconstante a la hora de ofrecer apoyo. Y por lo tanto, crecemos más o menos desconectados de nuestra naturaleza esencial. En el ego existe de forma implícita una desconfianza básica de la realidad. La falta de apoyo del entorno conduce a la ausencia de la confianza esencial, que después se convierte en una desconexión del ser. Esta desconexión de nuestro estado original crea una división o dualidad entre nosotros y la esencia, la cual, junto con la identificación que hacemos con nuestro cuerpo, da lugar a la creencia de nuestra separación inherente. Este es el origen, a nivel psiquis, de la ilusión de la dualidad, el problema espiritual por excelencia, por el cual nos experimentamos a nosotros mismos y al ser como dos cosas distintas. El tercer momento que se produce es la falta de sensibilidad de los padres y del entorno en general con respecto a nuestra profundidad. El hecho de que nos cuiden padres que se creen entidades definitivamente separadas configura intensamente nuestra conciencia. Debido a su falta de sensibilidad a su propia naturaleza esencial, nuestros padres no pueden percibir, valorar ni reflejar nuestra verdadera profundidad. Y debido a que la profunda dimensión de la realidad no es sustentada ni reflejada, poco a poco también nosotros perdemos el contacto con ella. La pérdida de contacto con nuestras profundidades es lo que algunas escuelas espirituales llaman la caída. No ocurre de golpe, psicológicamente hablando, sino que se produce gradualmente durante los primeros 4 años de la infancia. Al final se alcanza una especie de punto crítico en el cual la totalidad del mundo esencial se desvanece directamente de nuestra conciencia. Debido a que la esencia es la naturaleza del alma, esta caída en realidad no es una verdadera pérdida de la esencia, sino simplemente perdemos el contacto con ella. Depende de en cuál de estos 3 momentos que acabamos de mencionar, el identificarnos con el cuerpo, la pérdida de confianza en el entorno y el no reconocimiento de nuestra naturaleza esencial, depende en cuál de estos 3 momentos yo haya sentido un mayor impacto, será la forma en que mi ego se desarrolle para tratar de suplir esta desconexión. A partir de ese momento, todo lo que haremos será para tratar de recuperar esa conexión, aún sin estar consciente de ello. Hablemos ahora de por qué del ego como aliado. ¿Cómo podemos utilizar o hacer que nuestro ego sea nuestro aliado y no un enemigo? Primero quiero leer estas palabras de Carmen Santiago, que habla justamente de lo que nosotros estamos hablando aquí. Espíritu, alma y cuerpo o ego. Si consideramos a la personalidad como un violín, el violinista sería el alma y la partitura el diseño divino.
si guardamos el violinista no puede tocar y el mundo se queda sin la música del alma. Si el violín está desafinado, el alma no puede ejecutar bien la música, aunque conozca bien la partitura. Nos toca afinar nuestro instrumento de manera que pueda vibrar en las más altas frecuencias. Nos toca transformar la materia con la luz del alma, de acuerdo al diseño divino. Y la tarea inmediata es transformar nuestro cuerpo, nuestras emociones y deseos y nuestra mente. Nuestra presente encarnación es la oportunidad evolutiva que tenemos a la mano. Las palabras de Carmen Santiago reflejan justamente cómo todas las partes son necesarias para que el diseño divino se pueda plasmar. Sin diseño divino, sin partitura, las partes no tendrían sentido. Pero sin violinista, el violín y el diseño divino nunca llegarían a conectarse. Y sin violín, no hay forma de que el violinista ejecute la partitura. El violín es tan necesario como la partitura. Entonces, ¿por qué combatirlo? ¿No sería mejor afinarlo, pulirlo, ponerlo hermoso para que pueda lucirse en las manos del violinista y vibre ejecutando la partitura? ¿Es tarea fácil? No. ¿Y? Ahora bien, el espíritu no tiene ego y justamente por eso no se conoce a sí mismo. Para completar su misión necesita la experiencia de lo físico, para poder observar a través de su traje corporal. Y la experiencia física viene con un ego, como ya lo estuvimos viendo. En la vida de todos los días vamos construyendo el sendero espiritual. Y nuestro yo superior no está con nosotros todo el tiempo desde un inicio. No hasta que hayamos hecho nuestro trabajo completito. Y entonces seamos todo el tiempo un espíritu teniendo una experiencia en la materia. Quien sí está con nosotros es nuestro ego, todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no usarlo a nuestro favor? Recién leíamos que la tarea inmediata es transformar nuestro cuerpo, nuestras emociones y deseos y nuestra mente. Exactamente en esta tarea es que podemos utilizar al ego como nuestro aliado. ¿Quién mejor que él para indicarnos los aspectos de nuestra personalidad que reflejan emociones, deseos, creencias que no nos están ayudando a evolucionar? O peor aún, que directamente nos previenen de seguir evolucionando y de vibrar en las más altas frecuencias. El alma es neutral porque entiende que todo es parte del plan, como decíamos antes. Así que no reacciona como lo hace el ego. Por ende, cualquier emoción que surja, cualquier reacción que tengamos que no sea neutral, necesariamente nos está mostrando una parte nuestra de la que quizás no somos plenamente conscientes. Ahora, ¿cómo hago para poder llegar al kit de la cuestión? La mala noticia es que no hay recetas, o la buena, depende de cómo lo miremos. Sin embargo, aquí les voy a dejar una serie de pasos, llamémosle, que podríamos realizar para comenzar a entablar esta relación con nuestro ego. Primero y principal, ver al otro como un maestro y no como un enemigo. Digo enemigo para exagerar, puede ser oponente, contrincante o simplemente una molestia. Poder ver al otro como un maestro que me muestra lo que yo aún no tengo resuelto. Si ese otro, sea quien sea, hace o dice algo que a mí me produce, por ejemplo, molestia, enojo, tristeza o lo que sea, es porque hay algo en mí que tengo que resolver. Y ese ser está ahí para mostrármelo. Vamos a un ejemplo. Yo estoy hablando
y un otro me interrumpe con un comentario acerca de cualquier otra cosa. Entonces yo me enojo, porque eso me molesta. A todos nos ha pasado alguna vez. Ahora bien, el que se enoja, y eso es lo que tenemos que empezar a tener claro, es el ego. Es esa parte de nosotros que se creó cuando nos separamos del ser, de nuestra naturaleza esencial, y cuya función siempre fue ayudarnos a atravesar esta vida con el menor dolor posible. ¿Y por qué se enoja el ego? Ahí es mi primer parada y mirada para adentro. Porque si la otra persona habla de otra cosa, no me está prestando atención. Por ende, no le importo. Por ende, no soy importante. Y ahí me detengo. Si yo, para sentir que importo, necesito que los de afuera me presten atención y cuando no lo hacen me molesto, entonces es porque el yo no soy importante es algo que yo creo de mí mismo. Es una creencia mía. Y partiendo de este lugar, es una creencia mía, viene el siguiente paso del camino, que siempre es hacia adentro. Ahora bien, en este momento de la introspección es sumamente importante solo observar, sin juzgar, porque el ego tiene tendencia a juzgarnos todo el tiempo. Y, sin lugar a dudas, nos va a poder decir un montón de cosas. Por eso, una vez que identifiqué mi primer creencia, esta, me detengo, lo anoto si es necesario, y comienzo a preguntarme, ¿por qué creo y siento eso? Y tomo nota. Sin juzgar, simple observación. Porque la razón nos va a decir que no es así. Que por supuesto que soy importante. Y bla, bla, bla. Porque hice un montón de cursos de empoderamiento y asistí a charlas y sé que soy importante. Pero la realidad es que en el fondo ni lo sentimos ni lo creemos. ¿Cuántas veces y en qué ocasiones me sentí de la misma manera? ¿Qué relación tenía yo con la persona con la que me sucedió esto? Y siempre, si es necesario, lo anoto. Y entonces empiezo a ir para atrás, cada vez más atrás, con valentía, porque se requiere mucha valentía para hacerlo, para encontrar esa primera vez que me sentí así, que muy probablemente tenga que ver con algún acontecimiento de mi primera infancia. Y entonces viene la tarea más ardua, la de buscar la verdad. Porque no importa cómo tendrían que ser las cosas. La realidad es lo que nosotros sentimos. Y hasta que no resolvamos eso, hasta que no lleguemos a esa primera vez, a esa emoción primigenia que nos convenció de que no somos importantes y la volvamos a atravesar, venciendo el miedo y trayendo ese dolor a la conciencia para después poder transmutarlo, eso que nos molesta nos va a seguir molestando. Y cuando lo libero, cuando logro liberar ese dolor, esa emoción reprimida, automáticamente el afuera cambia, porque yo ya no creo eso, no lo siento. Y entonces no necesito que nadie de afuera me haga sentir importante. Y así podemos proceder con todas y cada una de las cosas que nos pasan y por las cuales nos sentimos de una manera que no nos gusta. Es un proceso súper simple, pero a la vez difícil, porque estamos penetrando en cosas que fueron tan dolorosas para nosotros que decidimos enterrarlas y traerlas de vuelta cuesta. Habrá algunos que puedan hacer esto solos, otros necesitarán de alguien que esté ahí para guiarlos y acompañarlos, pero es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer para pasar al siguiente nivel de nuestra evolución. Yo les di un ejemplo. Aquí en esta diapositiva pueden ver pasito a paso lo que acabo de ejemplificar. Es una manera, hay miles,
esta es una que yo quise compartir con ustedes. Así que te invito a que arranques con una cosa chiquita, algo que te moleste, que te parezca una tontería, como la de mi ejemplo hace un ratito. Y de a poco lo vayas ejercitando. Vas a ver que a medida que lo vas haciendo, cada vez te resulta más fácil. ¿Es sencillo? Sí, es sencillo, son pasos sencillos. ¿Es fácil? No. Pero el resultado, te lo aseguro, lo vale. Gracias. Gracias por sumarte a la creación de la nueva humanidad. Y cualquier duda, pregunta, ayuda, comentario, contáctame por Instagram, por Facebook, por mail. Yo estoy acá para guiarte, acompañarte y para que ustedes me ayuden, me guíen y me acompañen a mí. Muchísimas gracias.